Me voy a coger la chuleta. Bueno, a mí me sigue impresionando. Yo es la segunda vez que lo veo y impresiona, así que entiendo que necesitáis un ratito. Vamos a ver, tenemos la suerte de tener para el coloquio a uno de las personas con las que contó María, que es Antonio Pujol. Tenemos también a Elena Roa y a Carmen González. Si os parece, voy a irles dando paso, tienen unas intervenciones pequeñitas y después pues, podemos hablar tanto de sus intervenciones como de las preguntas que os hayan surgido en el coloquio o todo aquello que queráis comentar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar por Antonio Pujol de Castro, médico interno residente de 4º año de la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública, que nos gusta nada si se nos olvida lo de la salud pública, en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Y bueno, él mismo en su presentación quería que hiciera hincapié en lo que comenta dentro del propio documental, que es que su intervención estuvo motivada por la publicación en el año 2024 de su estudio, de un estudio que es la prevalencia del síndrome de burnout en médicos que trabajan en España, revisión sistemática y metaanálisis. Y no voy a adelantar los resultados porque ya nos los vas a contar tú ahora. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Antonio Pujol. Bueno, como ha comentado Ángela, que nada, que lo primero, muchas gracias. He preparado una pequeña presentación. Va a durar, solo voy a hablar durante 7 minutos porque creo que, vamos, me siento muy pequeño, rodeado de tanta gente con tantas experiencias que puede compartir. Al final yo voy a aportar un poquito de un granito de arena en los datos que tenemos a nivel nacional, ¿no? Entonces, pasamos a... vale. Genial. Ahora. Vale. Bueno, pues nada. Sí. Entonces, en primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de burnout o de desgaste profesional? Como comentaba en el vídeo, que a lo mejor no se ha entendido muy bien, el Maslach Burnout Inventory es una batería de 22 afirmaciones. Por ejemplo, me siento emocionalmente agotado por mi trabajo, me siento cansado al final de la jornada, comprendo fácilmente cómo se sienten los pacientes. Cada uno de estos ítems, de estas preguntas, lo que hace es que está relacionado con uno de estos tres dimensiones que conforman el desgaste profesional, y en función de con qué medida, o sea, con qué frecuencia digo cada una de estas cosas, hablamos de niveles bajos, medios y altos de las 3 dimensiones de las que se compone, que son el cansancio emocional, la despersonalización y la baja realización personal. Entonces, el burnout es una cosa, pero a la vez son 3, sin hacer referencias a nada, pero aquí está. Vale, entonces, ¿qué problema hay? A la hora de hablar de cuántas personas tienen desgaste profesional a nivel de cualquier territorio, vemos que dime cómo lo has medido y te diré cuántas vas a tener. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios que hablan de que con tener una de las 3 dimensiones afectadas ya tienes desgaste profesional. Entonces, claro, las prevalencias son muchísimo mayores. Hablan en muchos estudios del 50%, 1 de cada 2. Pero no consideramos que no es correcto este tipo de definición porque es demasiado alarmista. Nosotros consideramos que hay que ser bastante más conservadores y hablar de burnout cuando estamos aquí, cuando se afecta el cansancio emocional, la despersonalización y la baja realización personal. Y aún así, siendo muy conservadores, 1 de cada 5 de los médicos en España estaría en esta situación. O sea, lo que hemos hecho ha sido ver todas las publicaciones que se han hecho en España desde el año 97 hasta el año 2024. Incluso comparábamos distintos análisis por subgrupos. Comparábamos médicos, o sea, MIRES contra adjuntos, que no vimos ninguna diferencia. Comparábamos atención primaria versus hospitalaria, tampoco vimos ninguna diferencia. Y entonces hicimos todas estas comparaciones y veíamos que no había diferencias entre distintas especialidades, entre la calidad del estudio, el momento con respecto al COVID. Esto es lo que habíamos encontrado en un estudio. Pero cuando veíamos más cosas... A ver si se pasa esto... vale. ¿Para la mesa? Ahí. Espera. Bueno, sí. Incluso cuando mirábamos una tendencia temporal para ver si se agrupaban los estudios de burnout, si cada vez había más, veíamos que había una dispersión bastante grande. ¿Esto puede ser como un crecimiento? Bueno, sería mucho especular, ¿no? Incluso lo único que sí que veíamos era que
Cuantas más mujeres había en las muestras, veíamos que mayor era la prevalencia de desgaste profesional en algunos estudios, pero claro, luego hicimos un análisis así más cogiéndolo todo y vimos que eso no se veía en nuestros datos, a pesar de que la literatura siempre había hablado de que sí, de que hay una asociación entre el género y el desgaste profesional. Entonces, a ver si me voy a poner yo en el ordenador. De paso. Bueno, ya estamos en la última diapositiva, pero... Bueno, ya está. Esta es la última, pero espera, que estamos... Vale, pues vamos a la cuarta diapositiva, entonces. Antes, sí. Más atrás. Un poco más. Vale, la siguiente ya, después de esta. La siguiente. Aquí estamos, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho ha sido, con la Organización Médica Colegial, este año hemos hecho un estudio a nivel nacional para presentarlos, bueno, que no están datos publicados, así que mejor si no hacéis fotos, que se va a salir dentro de nada, pero que, bueno, que por si acaso. Lo que hicimos fue ver cómo es el desgaste profesional en los médicos jóvenes. Cogimos una muestra de todos los médicos que habían estado estudiando, empezando la residencia, entre 2015 y 2024, ¿y cuál fue nuestra sorpresa? Cuando cliqué el botón para ver la prevalencia, dije, esto es un error. O sea, no puede ser. No puede ser que el valor menos conservador, que decíamos que un 50% de los médicos, eso es prensa amarilla, coincide con el valor más conservador en los médicos jóvenes. O sea, que teniendo en cuenta que tienen afectadas las 3 dimensiones, 1 de cada 2 médicos jóvenes tenía estos 3 síntomas de desgaste profesional. O sea, a mí me pareció una locura. Claro, si nos vamos al menos conservador, el 93,87 ha tenido o desgaste profesional, o desgaste emocional, o despersonalización, o una baja realización personal. Claro, esto es claramente algo que falla, pero además desde una etapa muy, muy temprana de nuestra formación, porque incluso veíamos que no había incluso el R1 también tiene estas prevalencias. Vimos que hicimos un pequeño mapita para ver cómo se distribuía por comunidades autónomas. Las diferencias eran muy pequeñas, que casi se puede ver más al muestreo que a políticas distintas entre comunidades autónomas, aunque puede darnos algunas pistas de por dónde van los tiros. Eso daría para otro estudio. También vemos por especialidades que hay un factor muy importante, que son las guardias, como hemos hablado antes. Medicina preventiva y salud pública no es que seamos más chulos que nadie, es que no tenemos guardias de 24 horas y eso se demuestra en que nuestra prevalencia de desgaste profesional es del 21% frente a otras que pueden ser nefrología, medicina interna, o sea, sí, medicina intensiva u oncología, con unas prevalencias de 65,5%. Sí. Y claro, y también un factor que sí que queríamos ver y que de las pocas causas, por así decirlo, que no podemos hablar de causas, pero que sí que está muy asociado con el desgaste profesional, hemos visto que si los hombres tienen un 43% de desgaste de burnout, las mujeres un 53% de forma significativa. Claro, podríamos hacer muchísimas análisis de por qué las mujeres tienen más desgaste profesional. Hay estudios que hablan de pues, esas cargas extra que tiene la mujer que no tiene el hombre en cualquier etapa de su vida, pero especialmente en la juventud. Y hablamos de desgaste profesional no porque seamos médicos y hablamos de médicos y nos miramos el ombligo, es porque realmente tiene un gran impacto, tanto a nivel económico, en caso de que lo queramos ver en unos términos así de inhumanos, como a nivel de seguridad del paciente. O sea, como se ha comentado a nivel de varias personas en el documental, vemos que tener desgaste profesional frente a no tenerlo aumenta bastante tu riesgo de tener incidentes de seguridad. Si eso también lo traducimos, ya no solamente las jubilaciones anticipadas, las bajas laborales, las reducciones de jornada, si además le sumamos el aumento de días de ingreso, los errores de medicación, el impacto que tenemos en el paciente, claro, el coste iría incluso más. Y bueno, creo que... Espera, voy a ver si... Última diapositiva y ya está.
Así que no quiero quitar más tiempo, pero esto estamos viendo que es un problema que tiene tantas dimensiones que da pie a que hagamos muchísimos más análisis y bueno, esto lo quería dejar para luego, para el debate, así que ya hablaremos. Vale, muy bien, pues muchas gracias. Pues ahora sería Carmen González Uceda. Si no hablo con el micro no se me va a ver. Carmen González Uceda, que es médica de familia en el Centro de Salud Puerta Blanca, en Málaga, vocal de médicos de familia del Sindicato de Médicas y Médicos de Atención Primaria del SMP. Adelante, Carmen. Esto funciona, a ver, regular, que me he puesto aquí por eso. Bueno, yo quería hacer un balance a propósito del documental, de dónde venimos, porque esto tiene una explicación, dónde estamos ahora, que es ahí donde se ubica el documental, y hacia dónde vamos. A ver, esto... ¿De dónde venimos? Vamos a hacer un poquito de historia porque a lo mejor los jóvenes esto no lo han vivido, ¿no? En primaria veníamos de los antiguos ambulatorios, ¿vale? Agendas infinitas, la mayoría de los médicos información especializada y sin medios diagnósticos al alcance. Esos son los tiempos pretéritos de la atención primaria y también muchas veces de los hospitales, eran lo que luego fueron los mestos, ¿no? Y también venimos de los médicos de APD, 11 meses al año, las 24 horas diarias. Y eso, el 12º mes, si encontrabas un sustituto. O sea, la jornada eterna. Venimos de una situación que no tenía ningún trabajador. A nadie se le ocurre poner a un profesor las 24 horas del día, 11 meses al año, a dar clase, ¿vale? O estar disponible para los alumnos. Ni a un juez, ni a un bombero, ¿vale? Pero a nosotros venimos de ahí. De manera que cuando nos quejamos de si la guarda, que si tenemos 24 horas, la frase es, pues antes era peor, ¿eh? Y parece que con eso nos tenemos que conformar. De una vocación que nos han vendido como romántica. Un concepto romántico de la vocación, pero que de verdad lo que significa es que tenemos que estar disponibles todo para otros con el sacrificio propio. Y esto se vio especialmente con el COVID. Nos mandaban a trabajar sin medios, sin nada, y muriendo a chorros. Que no olvidemos que los médicos estábamos en edad laboral y la mayoría no teníamos factores de riesgo. Pues trabajamos todas las profesiones esenciales, ¿verdad? Pero los que moríamos éramos los médicos y sobre todo los de atención primaria, que fuimos respecto a las otras categorías sanitarias los que más de la mitad. Y sin embargo, sale en la televisión que mueren en un incendio forestal. Todos nos rasgamos la vestidura con toda la razón y nos planteamos índices reductores para la jubilación que están en todo su derecho, me parece muy bien. Y nosotros morimos por centenares en poco tiempo y nadie se acuerda de nosotros. Y el patriarcado. Venimos de un sistema laboral, de una profesión fundamentalmente masculina y no olvidemos que hasta hace poco el trabajo era, en la profesión médica, vamos a decirlo, estábamos en el top 10 de los trabajadores, poder, prestigio social y dinero. Y cero conciliación. ¿Por qué? Porque era una profesión masculinizada en la que el hombre podía trabajar todas las horas del día, vida por haber, que le daban más dinero, ganaba más, ¿vale? Y ya está. Y luego cuando llegaba a casa se lo encontraba todo. Y de ahí es donde venimos. De ahí quedamos todavía que cuando nos quejamos de que vemos muchos pacientes, pues trabajas más horas y te pagan un poquito más, ¿vale? Aquí como si no tuviéramos otra cosa que hacer en la vida que trabajar, ¿vale? Seguimos. ¿Dónde estamos? Pues lo hemos visto en el documental. Estamos en el dolor más absoluto. Ahí yo lo que he visto ha sido dolor, más dolor, más dolor, más dolor, más unas condiciones de trabajo absolutamente deshumanizadas, más
montones de compañeros, la mayoría de jóvenes, no han entrevistado a mayores prácticamente, frustrados no porque el burnout sea, como se dice, una contraposición de las condiciones que tenemos y nuestros ideales, no, que no estamos hablando de ejercer una medicina utópica, no, estamos hablando de unos mínimos para hacer nuestro trabajo bien, es que lo mínimo no lo tenemos resuelto, ¿vale? Desilusionados y, por supuesto, dolor. ¿Y qué es lo que estamos viendo en el documental? Lo que estamos viendo en el documental es compañeros solos, aislados, con una indefensión aprendida de yo no voy a poder cambiar el sistema y como no soporto quedarme aquí, huyo. ¿Vale? Ahí es donde estamos. Y los jóvenes, antes de tener una plaza en propiedad, y que hemos visto con plaza en propiedad, se van. ¿Qué seguimos teniendo? Trabajo a destajo, sin tiempo, todavía no tenemos ni los 10 minutos en atención primaria. Yo tengo 7, ¿vale? Y en la telefónica 6, y en la administrativa 2, y encima me insertan, ¿vale? Y sin medios materiales, sobre todo en atención primaria, ¿vale? En atención primaria el diagnóstico no existe, y si no hay el diagnóstico, no tienes medio diagnóstico, no tienes acceso al tratamiento, todo para el hospital, ¿vale? En atención primaria y también en las urgencias, los contenidos no corresponden a nuestras competencias. Imagínense que a un cardiólogo, en vez de llegarle disneas, le llegan todos los dolores torácicos, todos. Sea una contusión, sea una malpostura, sea lo que sea. Pues a nosotros nos llega desde cosas que no son médicas, cosas de malo funcionamiento del sistema sanitario, todo. Y en las urgencias también. Somos el rebosadero. Lo que pasa es que ya, como somos vasos comunicantes, ya todos estamos rebosados, absolutamente todos. Jornadas abusivas, ni siquiera las 24 horas se respetan, ¿vale? Un uso torticero de la vocación. La vocación parece que sea las necesidades del servicio y el cumplimiento de objetivos. No tenemos tiempo para ver a los pacientes, pero relléname no sé qué para el cumplimiento de objetivos. Es que es el sistema, y perdonadme la palabra, es hipócrita a reventar. Y luego, estamos en un sistema donde nos piden un sistema de trabajo que sigue siendo patriarcal, pero la profesión está feminizada, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Pues que a las mujeres nos importan mucho los cuidados y la conciliación, afortunadamente también a cada vez más hombres, ¿no? Pero conforme nuestra profesión se ha ido feminizando, hemos ido perdiendo prestigio, poder y dinero. Antes a mí un médico me decía, pues yo con lo que ganaba mi mujer no tocaba un plato. Ahora hay matrimonios hasta de 2 médicos y trabajamos en casa los 2, fregamos platos y hacemos de todo, ¿vale? Y sobre todo, esto no afecta a todo, pero más en atención primaria, que en la mayoría de las comunidades autónomas nos pagan menos, las condiciones son peores, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego no olvidemos que estamos en un mercado sanitario voraz. Voraz quiere decir que ya hemos superado hasta el mercado del armamento. ¿Vale? Aquí todo el mundo quiere chupar de la sanidad, 33% de los presupuestos de todas las comunidades autónomas. Y 1/3 de ese presupuesto se lo lleva farmaindustria. Está calculado que en nuestro país el exceso que se lleva farmaindustria respecto a lo que se tendría que llevar son de 10.000 millones. Con eso hay para solucionar las plantillas médicas, hay que acabar con la guardia de 24 horas y poner una jornada normal como cualquier hijo de vecino. Porque no quitan las garras de la farmaindustria del mercado de la sanidad pública, me pregunto yo, ¿no? Y sigo. ¿Hacia dónde vamos? Condiciones laborales respetuosas en tiempo medio y jornada iguales, 35 horas, estamos hablando para el resto de los españoles, ¿no? Y no quiero comparar con el resto de las profesiones sanitarias, porque salimos perdiendo de todas, ¿no? Más plantilla médica y filtros competenciales eficaces para que de verdad hagamos de médicos. Retribuciones acordes a la exigencia formativa y responsabilidades que tenemos que preguntar, que explicar por qué tenemos que tener un salario diferencial respecto a otras profesiones a las que le sacamos años y muchos años de exigencia formativa y que nos seguimos teniendo que seguir formando, ¿no? Hacia el feminismo en el sentido de igualdad, de equidad, de conciliación y de autocuidado. El autocuidado ha salido aquí, ¿vale? Y es que eso las mujeres lo tenemos muy trabajado, la mayoría eran mujeres, porque hemos sufrido lo que hemos sufrido, ¿no? Y una restribución de los presupuestos sanitarios afuera del mercado. ¿Vamos a esto? ¿O con lo que estamos negociando nos está diciendo el Ministerio de las Comunidades Autónomas se está solucionando?
Y si no conseguimos todo eso que estamos peleando, ¿qué vamos a tener? Más huida, el Sistema Nacional de Salud sin médicos suficientes, médicos hay a patadas en la privada, ¿vale? Y además le están haciendo el juego a la privada que lo consiguen súper fácil, ¿no? Más demoras, conforme todo está saturado, más demoras, pues mayor parasitación de lo público por lo privado, más conciertos, ¿no? ¿Estamos ante un cambio del sistema sanitario? De un modelo del Sistema Nacional de Salud a un modelo como el alemán, donde el Estado pone el dinero pero la provisión es toda privada. Yo lo pregunto, porque parece, por lo que está ocurriendo desde hace décadas, que vamos hacia ahí. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ya lo digo, es que no nos van a dar nada gratis, ¿vale? Todos juntos. Yo me he vestido de negro porque me venía con pena de que aquí no estemos todas las organizaciones médicas que tenemos que luchar, ¿vale? Hasta que no todos estemos juntos, vamos a estar divididos y vamos a tener fisuras, como decía Javier. Pero es que esto nos interesa a todos y tiene el luchar que juntos tiene que estar por encima de cualquier otro interés. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Vale, pues en tercer lugar va a hacer una presentación Elena Roa Martínez, que es neuroradióloga en la Unidad Central de Radiodiagnóstico, y para lo que penséis esto qué es lo que es la UCR, bueno, pues es un invento que ahora van a devolver al sistema público a la gestión directa desde el Hospital Infanta Leonor, ¿no? Y es vicesecretaria de SIME, del Sindicato de Médicos y Facultativos Federados en CSIT, Unión Profesional de aquí de Madrid. Gracias, Elena. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar tengo que agradecer al Departamento de Salud Laboral de CSIT Unión Profesional y sobre todo a su responsable, Álvaro Cerro Valcárcel, en haberme prestado mucha documentación para la presentación. Es la prevención de riesgos psicosociales en el trabajo, que es la gran olvidada hasta ahora. Hasta ahora que parece que estamos despertando y tenemos en cuenta los riesgos psicosociales en nuestro trabajo. Vale, la legislación de riesgos psicosociales no existe. Ni en Europa ni en España hay ninguna legislación sobre los riesgos psicosociales. Hay algunas instrucciones que están basadas en algunas inspecciones europeas, pero realmente no hay ninguna legislación como tal. Se basan sobre todo en los derechos fundamentales de la Constitución, como la dignidad y la integridad, y en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 solamente la nombran. Tenéis esta guía que la podéis sacar de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre riesgos psicosociales, que está bastante bien por si la queréis ver, pero es simplemente una guía, no es una ley. Ay, y me he ido para atrás. Vale. Como hemos dicho, los riesgos psicosociales tienen 3 puntos. El primero es el estrés laboral, que el estrés en el trabajo aparece cuando las exigencias en tu entorno laboral superan las capacidades que tienen las personas para hacerlas frente o mantenerlas bajo control. En sí, el estrés laboral no es una enfermedad. Lo que pasa es que si este estrés es de forma continuada e intensa, sí que provoca problemas para la salud física y para la salud mental, que pueden ir desde ansiedad, depresión, cansancio, insomnio, enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales, etc. No vamos a meternos a desarrollar todo esto, pero hay muchos factores de riesgo que, asociados a características del individuo o del entorno de ese individuo, dan lugar a las reacciones al estrés, que pueden ser momentáneas por el cortisol en un momento, pero que si son reiteradas en el tiempo y a largo plazo sí producen enfermedades, que es todo lo que hemos estado hablando. Enfermedades tan graves como que te pueden llevar a un suicidio. Y uno de los puntos dentro del estrés laboral es el famoso burnout o el síndrome de estar quemado. Es cuando es una respuesta del individuo a este estrés laboral de forma crónica y mantenida. Y como nos ha explicado muy bien nuestro compañero, tiene 3 puntos. El agotamiento emocional, que es cuando uno siente que no puede dar más de sí,
que no tienes las capacidades para poder dar más de ti. La despersonalización, que es cuando tienes sentimientos negativos y de rechazo no solo hacia ti, sino hacia tus pacientes, porque no puedes más y no lo sientes como si fueran tus enemigos. Tú mismo, tus compañeros, es la despersonalización de todo tu entorno. Y el tercer punto es la baja realización personal. Estás descontento contigo mismo, con todo el trabajo que has hecho durante todos estos años y que ves que no te lleva a ningún sitio y te evalúas cada vez más negativamente. ¿Qué se puede hacer con el burnout? En primer lugar, detectarlo, que es bastante complicado incluso para las personas que lo sufren. Hay que aumentar la actividad de formación a los trabajadores para que sepan identificar ese burnout. Hay que hacer que haya más información e investigación de la Administración y, sobre todo, que la Inspección de Trabajo siga en la materia de prevención de riesgos laborales y cada vez implemente más medios para evitar este burnout, cosas que todavía no se están llevando a cabo. El segundo punto es la violencia en el trabajo. Evidentemente no vamos a hablar de todo esto porque nos estaríamos horas. Cuando tenemos un conflicto interno se genera una violencia que puede ser física o psicológica. Cuando esta violencia es de forma reiterada y se mantiene durante el tiempo, entonces ya podemos hablar de acoso. Cada vez hay más acoso y más violencia en las consultas médicas, pero no solo de los pacientes, sino de tus propios compañeros o de la jerarquización o de otras categorías. Eso tenemos que tenerlo en cuenta porque cada vez están aumentando más estos riesgos psicosociales y este acoso y la violencia en el trabajo. ¿Hay que prevenirlos? Sí. ¿Cómo? Es muy complicado, hay que detectarlo y, sobre todo, toda persona tiene que tener en cuenta que los trabajadores sin distinción tienen derecho a un trato digno y respetuoso en su trabajo. Eso es fundamental y eso no lo podemos olvidar nunca. Y ante cualquier duda, tenemos que acudir en todos los centros de trabajo sanitarios, hay delegados de prevención de salud laboral. Entonces, cuando tengamos algún problema o pensemos que podemos tener algún problema o tengamos alguna duda, tenemos que acudir a ellos. Tenemos que pedir ayuda cuando no tenemos otras formas. Y la tercera es la fatiga derivada de la ordenación del tiempo de trabajo, la turnicidad y la nocturnidad. Para nosotros la nocturnidad, las guardias, las famosas guardias, las jornadas completas de 24 horas, extenuantes. Está totalmente comprobado que los turnos nocturnos tienen un efecto negativo sobre la salud. Afecta a la salud mental, estrés, depresión, burnout, insomnio, alteraciones cardiovasculares, hipertensión, infartos, alteraciones del sueño, insomnios, baja calidad del sueño, riesgo en el embarazo con bajo peso al nacer o parto prematuro. Y está reconocido por la International Agency of Research of Cancer que el trabajo nocturno está categorizado con 1, 2A. Es un probable carcinógeno para el ser humano. Hay trabajos que relacionan este turno nocturno con cáncer de mama o cáncer colorectal. Entonces, en resumen, ¿qué es lo más importante? Identificar estos riesgos psicosociales en el trabajo, eso es fundamental. Su prevención, que tenemos medios para hacerlos y deberían de hacerse, y que ante cualquier duda se debe de acudir al delegado de prevención de riesgos laborales porque son los que tienen el mayor conocimiento de estos problemas. Y bueno, muchas gracias a todos y que todos unidos llegaremos más lejos. Muy bien, pues ahora, si os parece, iniciamos un turno de preguntas. Si alguien quiere ser voluntario para... No tienes por qué ser tú, Xavier, otra vez. ¿Alguien puede...? Sí. No me quites el mío, coge el otro. Nos quedamos uno y uno. Entonces, no sé si empezar ya con preguntas o si queréis destacar... Antes de empezar con las preguntas, vamos a darnos 5 minutitos para ver si queréis destacar algo del documental, que yo creo que es impresionante. Ya una vez visualizado, a mí lo que más me ha llamado la atención es la delicadeza con la que tanto el director detrás de la cámara como entrevistadora, María, ha hecho para... De alguna manera está, pero no está.
en el documental. Es decir, ha sido capaz de que lo que realmente brillen sean las intervenciones de las personas a las que ha entrevistado. Y una vez dicho esto, pues creo que Antonio quiere decir algo. Bueno, no era lo que tenía apuntado, pero sí que me ha gustado como ha comenzado Ángela antes, y creo que Vicente Ortún también, el catedrático de Economía de la Pompeu Fabra. Yo creo que es fundamental que pensemos que esto no es un problema individual, es que tiene que quedar claro que es algo estructural. Yo había puesto que menos prevención, en el sentido de menos estrategias, de cómo vamos a dejar de capacitar a la gente para que haga yoga, para que sea más resiliente ante las agresiones, vamos a dejar, que también es importante, ¿no? Y que también hay que hacer una detección temprana de todo. También es importante que haya tratamiento, que haya apoyo, atención, que haya un PAIME, todo eso es importante. Y no quiero decir que haya que retirar las cosas que ya tenemos de prevención, pero sobre todo, como problema colectivo, lo que tenemos que hacer es más promoción de generar, o sea, de modificar esas estructuras y estos procesos que son los realmente los que están generando este problema a todos, que a todos nos afecta, es algo transversal a toda la profesión. Y luego también, otra cosa que me ha parecido muy interesante lo que ha comentado la compañera, de que vivimos en una sociedad patriarcal, en una profesión también patriarcal, y que también, incluso en los patrones del desgaste profesional, también se ve. Un dato que no he presentado, que luego estaba mirando en el móvil, es que hombres y mujeres no presentan el mismo patrón de desgaste profesional, mientras que las mujeres presentan más cansancio emocional y una mayor baja realización personal, es decir, están sintiendo que no pueden más o sea, se sienten emocionalmente exhaustas. Y bueno, los dos, la verdad, porque en hombres es un 73% y en mujeres un 81%, o sea que partimos de números muy altos, pero en los que sí que hay diferencias por género. En donde no hay diferencias por género es en la despersonalización. O sea, que las mujeres no tratan peor a sus pacientes, o sea, no cosifican más el sufrimiento de sus pacientes que los hombres. Aún así, son números muy altos, hablamos de un 84% frente a un 83%. Quiero decir que dentro de lo que es el horror, vemos que sí que hay diferencias de género en cuanto al agotamiento emocional y a la baja realización personal. Que la baja realización personal también habla mucho de a dónde puedo aspirar yo. O sea, qué techo de cristal puedo tener o qué suelo pegajoso de puestos en los que no voy a poder moverme. Yo creo que todo esto da para, otro estudio, pero de un corte mucho más cualitativo, con entrevistas con grupos focales, de ver qué es lo que pasó realmente. Y ya, no voy a abrir el melón, si alguien lo quiere abrir, de cómo afecta a la gente joven y si es algo solamente de nuestra profesión o estamos viendo también un cambio social por muchos otros retos que nos enfrentamos ahora, a los cuales no nos enfrentábamos antes, como puede ser, mira, ya lo estoy abriendo, bueno, vivienda, trabajo, expectativas de poder formar una familia, es una situación distinta, ya no solamente a nivel laboral, sino también a nivel social, cultural y personal. Comentar solo una cosa, que yo creo que es que a las cosas hay que ponerle el adjetivo adecuado, porque nos perdemos en detallar datos, contar tal cual. Mi opinión personal, y creo que no me equivoco, es que estamos en una situación permanente de violencia institucional, de maltrato a los trabajadores. Es que cualquiera de nosotros, mayores o jóvenes, podemos contar circunstancias que hemos vivido o que seguimos viviendo que ponen los pelos de gallina y las hemos normalizado. Estamos en una situación de normalización de la violencia hacia la profesión médica, hacia un montón de profesionales que en este país nos dedicamos a ayudar a los demás. Y esto hay que decirlo con estas palabras y decirle a los gobiernos tan progresistas que tenemos y que tantos dicen comunidad autónoma y tal, y se les llena la boca de derechos civiles, que empiecen por ponerle las mismas condiciones que tenemos nosotros a todos los funcionarios públicos o quitárnoslas a nosotros, porque hay una falta de equidad brutal. Bueno, yo lo que destaco es que afortunadamente se ha empezado a hablar de ello. Hace 20 años no se podía hablar de ello. Al menos se está verbalizando. El Stop Maltrato Médico yo creo que ya está ahí hace tiempo.
Y yo creo que podemos empezar con las preguntas del público, si os parece. Bueno, el público. Con vuestras preguntas, si os parece, ¿de acuerdo? Estamos entre compañeros. Vale. Ángel Luis, por favor, cuando tengáis el micrófono, poneros de pie y así nos vemos, sí. ¿Vale? Soy Ángel Luis Rodríguez, llevo salud mental de AMIT, soy clínico del PAIME y mi apreciación era para Antonio sobre los resultados que habéis sacado sobre el burnout. Me he quedado impresionado porque los datos que habéis sacado del burnout coinciden casi clavados a un estudio que hicimos nosotros en el Colegio Médico de Madrid hace 2 años. Me parecieron altísimos. Dije, esto no puede estar. Me pasó como a ti, digo, es que es imposible. Es que me salía que la mitad de los médicos tenían burnout, pero además con las 3 escalas. Digo, no puede ser. Digo, debe ser un sesgo de selección, porque lo que hicimos es, bueno, pues hacer una entrevista y que el que quisiera respondiera. Y bueno, pues será que la gente más motivada ha respondido y por eso, por sesgo de selección. Pero ahora que veo tu estudio, me quedo de piedra y es que va a ser así. Es que probablemente sea así. Y además lo que terminamos viendo es que eso, porque en nuestro estudio nos salía por el estilo, el 90% tenía agotamiento emocional. Pero ¿cómo puedes estar trabajando con un 90% de la plantilla agotada emocionalmente y con unas puntuaciones altísimas? Cuando hablas con ellos, te das cuenta que claro que eso está relacionado con el suicidio. ¿Por qué? Porque somos vocacionales. Nosotros vivimos para la medicina, llevamos muchísimos años formándonos, muchísimos años dedicados a esto y cuando la gente ya ve que no puede seguir dedicándose a lo que ha querido toda su vida, cuando al final se le ha roto su vida, cuando su proyecto vital se ha venido abajo, no tienen otra opción, no saben qué hacer. A mí muchas veces me siento culpable porque tengo que elegir qué tengo que hacer. Yo, claro, me debo a mi paciente, pero ¿qué le tengo que recomendar muchas veces a mi paciente? Que abandone la medicina. Si no quiero ver que se haya suicidado o verle en una situación dramática al poquito tiempo. Esto es así, estos datos son así y tenemos que empezar a decirlos en alto, porque parece que vamos con vergüenza diciendo que estamos quemados. Lo que estaban exponiendo antes justo en la película es que parece que si somos médicos estamos quemados, no somos suficientemente buenos o no somos médicos o tal. El otro día, ayer en Twitter, alguien exponía lo mal que estábamos y había mucho cachondo que escribía diciendo que estáis fatal con lo que cobráis y tal. Bueno, pues sí, tenemos que empezar a exponerlo y creo que es una cosa que tenemos que destacar mucho. Era eso solamente. A mí me encantó cuando en la pandemia Mónica Lalanda sacó el hashtag ni héroes ni mártires. Solo médicos. ¿Por qué tenemos que sufrir y trabajar y exponernos más que cualquier otro ser humano? Pues ya está. Es que es así. Si tú sometes a las personas a una sobrecarga tal, a un estrés tal, ahí en el estudio, los oncólogos, los intensivistas, los más quemados, es estar todo el día con el dolor y la muerte. Oye, que vamos conduciendo un avión y es muy estresante. Perdona, que somos humanos, no somos máquinas. Lo que más nos estresa a los seres humanos son las emociones intensas que nos desbordan. Y eso bloquea nuestro raciocinio. ¿Vale? Además de médica de familia, soy psicóloga, ¿vale? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué estamos sometiendo a toda la población médica? ¿Vale? Ni héroes ni mártires, porque si no, huida, ya está, es que no hay más, y más solos. Necesitamos luchar juntos. Hola, muy buenas. Yo soy Ana Galán, soy la presidenta del sector de médicos jóvenes y MIR de AMITS, de aquí de Madrid. Y quería decir 2 cosas. Una es, enhorabuena por el estudio que creo que es el Iker Burno, que salió el miércoles, que estuvimos allí viéndolo. Son datos demoledores, de verdad. Luego también hubo otro estudio de profesionales sanitarios que también va por el mismo camino. Tanto médicos como enfermería también están todos quemados a nivel de Europa. Y es así, o sea, lo que dices, es así. Nos guste o no, es así, la gente está quemada y la gente joven creo que en parte es por el cambio de mentalidad que lo vemos antes, tal vez, que otras profesiones o que otras personas no lo han visto en su momento. Había una persona también, un
un entrevistado que decía que no lo vio a tiempo, que como que tardó mucho tiempo en pedir ayuda. Nosotros creo que en ese sentido pedimos ayuda antes y nos damos cuenta antes. Y otra cosa es hacer hincapié, en mi opinión, en que esto afecta a la población. O sea, sí, los médicos estamos quemados, hay que hablar de la salud mental, pero es que eso afecta a la población, porque si no tienes twitters diciendo, es que fíjate que os quemáis con lo que cobráis. Claro que cobramos 3 veces el salario mínimo, pero es que esto te afecta a ti, a ese que me dices hater de Internet. Y yo creo que habría que hacer hincapié en eso. Gracias. Solo una cosita, y es que afortunadamente empieza a haber estudios en médicos. De tu última intervención es que cuando se destacan los efectos en trabajadores nocturnos hay que tener en cuenta que la mayor parte de esos estudios, por no decir todos, de momento están hechos en trabajadores nocturnos que hacen un turno. Es que nosotros decimos, nosotros estamos aquí. No, nosotros no estamos ahí, nosotros estamos mucho más arriba, porque nosotros estamos en que estamos haciendo ese turno de noche después de haber hecho 2 turnos, el turno de la tarde y el turno de la mañana. Que no se nos olvide que una guardia es tu jornada ordinaria normal o tu jornada de urgencias con el personal de otras categorías, tu segundo turno de personal de otras categorías y la noche es tu tercer turno de personal de otras categorías. Que yo apuesto a que hay personal en el hospital que cuando antes en los hospitales las otras categorías estaban solo de noche, yo creo que debían de pensar que teníamos personalidades distintas entre la mañana, la tarde y la noche. Sigo, perdón, lo tenía que decir porque es que si no, menos mal que empieza a haber cada vez más estudios porque yo creo que nos vamos a llevar muchos más sustos. Adelante, perdón. Buenas tardes. Bueno, yo primero os quería agradecer esta ponencia y estoy realmente emocionada. Emocionada por escuchar a Carmen, que ha dicho una cosa muy importante, que estamos sometidos a un maltrato institucional y es absolutamente normal. Yo he vivido una situación terrible en mi trabajo que a mí me obligaron a estar localizada en mis vacaciones. Entonces, ¿cuál fue mi respuesta? Pues fue una sensación fatal, horrorosa. Cogí una baja y la única solución fue marcharme a otro lugar. Huí porque yo veía que era imposible luchar. Entonces, he encontrado un lugar de trabajo donde mis compañeros me cuidan y yo los cuido y entonces puedo trabajar con cierta alegría y contenta, es la verdad. Pero yo lo que veo a lo largo de mi trayectoria profesional es que como no luchemos, como no hagamos algo realmente todos unidos, esto no va a cambiar. Porque las instituciones no van a hacer nada si no se esfuerzan. Yo quiero, de verdad, que lo siento dentro de mí, como resarcirme de ese abuso que viví, pero que es que está instaurado, es lo cotidiano. En mi centro de salud, del 100% de los médicos de familia en verano trabajan, del 100% trabajan menos del 50%. Conozco gente joven, recién salida del MIR, que se ha tomado periodos de descanso porque no puede más. Y lo vemos como normal, porque no podemos hacer nada solos. Estamos cada uno en nuestro rincón. Si de esto no sale algo bueno, estamos todos condenados. Porque cambiar esta manera estructural de funcionar es que no va a ser nada fácil. Y nosotros yo creo que somos capitanes, no somos más que nadie, pero somos capitanes. Cuando hay un problema, cuando hay una demanda, siempre la dirigen hacia el médico. Yo es lo que he vivido. Entonces estamos ahí como cabeza de turco para aguantar por arriba y por abajo. Y creo que tenemos que tener la dignidad y reclamar el derecho a ejercer la profesión que tenemos, que es vocacional, que es una profesión maravillosa. Entonces, algo tenemos que cambiar por nosotros y por el futuro de los futuros médicos y de toda la sociedad. Nuestra sanidad también de mayores está en peligro. Si no funciona un sistema público de salud, no vamos a tener nada. Si hay que hacer un trasplante hepático, si hay que hacer un trasplante cardíaco, eso se hace en la sanidad pública por el coste que tiene. Tenemos un tesoro y salvar esto conlleva pelear. Yo no tengo tan claro, o sea, conozco gente que está motivada, pero también escucho mucha gente que pasa de todo. Yo no consigo entenderlo.
No consigo entender lo que la gente se queje en los pasillos o la veas que está amargada, pero no se va a movilizar. Yo no sé ahí cómo podemos hacer. Gracias. A ver, insisto, fácil no va a ser. Y desde luego, si estamos pensando en que cambien las cosas de aquí a Navidades o al próximo verano, pues se va a generar mucha frustración, por desgracia. Pero creo que, insisto, ahora se habla de ello, ahora ya no hay esa visión. Yo cuando llegué al sindicato hace 14 años, hace 15 años, cuando dije lo de que las guardias de 24 horas me parecían una locura, lo general en mis compañeros de hospitalaria era: no digas nada porque es nuestra retribución y no la queremos poner en riesgo. Y ahora ya se está hablando de otra manera. Las soluciones van a costar, evidentemente, las soluciones no nos las van a dar nadie. Va a haber gente que va a pasar y que no se va a mover, pero yo creo que tenemos que ir concienciándolos, y que estas jornadas son precisamente para aumentar esa concienciación y para que cada vez seamos, ahora voy a la cita de Frank Herbert, ya había tardado en decirla, para que cada vez seamos más despiertos, para que el durmiente vaya despertando. Y esto va a ser poco a poco, no va a ser de golpe, por desgracia. Ojalá, pero no va a ser de golpe. Bueno, Katy, que va a decir que sí que va a ser de golpe. A por ello. ¿Cómo me conoces? Sí. Hola nuevamente todo el mundo. Comentar dos cosas muy breves. El peor enemigo del médico es el propio médico. Algunos médicos. Sí, pero como en general. Y además tenemos dos factores que nos lo van a poner muy difícil. Lo digo porque los que estamos aquí estamos motivados, pero tenemos que ser conscientes de la dificultad que entraña. Un poco lo que decía ella, ¿no? Es decir, no entiendes cómo. Se puede explicar. Entender es difícil, pero se puede explicar. Uno es el síndrome de Estocolmo. Es decir, hay mucha gente de 50 para arriba, sobre todo, que tienen esa indefensión aprendida y que piensan que el sistema es el que es y que para lo que les queda ya, ¿para qué luchar? Y que además esa sensación de que tampoco han conocido ningún otro sistema y ¿para qué van a ponerse a experimentar? Ese es un factor muy importante. Y el segundo factor, que creo que aún es más importante, es que no nos hemos revolucionado porque somos una profesión que ha tenido la suerte o la desgracia de poder ganar un buen sueldo tramposo, a base de horas y a base de guardias. Yo siempre, de jovencito, cuando empecé a hacer guardias, yo decía que mi sueldo era mi sueldo y las guardias era para extras. Pero yo conozco muchos compañeros míos que su sueldo era el total de lo que cobraban. Y se hipotecaban, se compraban coches, tenían hijos y tenían responsabilidades acorde no con el sueldo, sino con el monto total. Y eso nos ha hecho prisioneros de ese sistema. Y esa gente, mientras haya gente así, nos costará mucho. Gracias. Es saber, esa gente desaparece cuando las retribuciones básicas sean acorde al nivel de formación y de responsabilidad que tenemos. Que es lo que yo siempre decía, a mí me pasaba lo mismo que a Ángela cuando yo hablaba de las guardias, esto qué locura es. Y decían, calla, que es que la gente quiere hacer guardias. Y yo le decía, quieren hacer guardias porque no tienen un sueldo adecuado. Si lo tuvieran, nadie querría. Entonces ha sido pues una trampa brutal. Y yo quería comentar a propósito de lo que ha dicho la compañera, que efectivamente esto repercute en la población. Pero ¿cómo está repercutiendo en la población? El malestar de la población lo están transmitiendo a nosotros en agresiones, porque somos en la pantalla del sistema. Y cuidado, sobre todo a las mujeres, ¿vale? Los hombres tienen menos agresiones que las mujeres, y sobre todo en primaria y en urgencias, ¿vale? Porque parece que es que tenemos que estar aquí para todo. Me avisan que 4 intervenciones más y tenemos que parar porque nos quedamos sin la cena. Vale, y por favor, lo más breves posible, ¿de acuerdo? Brevísimo. Yo creo que una de las cosas que tenemos que
Preséntate, por favor. Soy Nuria y soy la presidenta de SIMEGA, del Sindicato de Médicos de Galicia. Yo creo que una de las cosas que tenemos que recuperar y que tenemos que sentirnos orgullosos es que nosotros somos vocacionales, somos unas personas muy vocacionales, muy altruistas y somos trabajadores y tenemos derecho a reclamar, a exigir que se nos pague de acorde con nuestra profesión, con nuestros riesgos, porque si yo sinceramente trabajo porque me pagan. Porque para ser vocacional estaría en mi casa, elegiría el horario que quiero y a quién veo y a quién no veo. Si voy a trabajar todos los días a las 8 de la mañana es porque el Sergas me paga. Si no me pagase, no iría. Y si me paga muy mal, me quita las ganas de ir, porque voy a estar ahí un montón de horas viendo un montón de gente. Y eso es lo primero que tenemos que recuperar, el orgullo de que somos trabajadores y tenemos derecho a exigir que nuestras remuneraciones sean acordes con nuestro trabajo y nuestra responsabilidad. Gracias, Nuria. Siguiente. A ver, que yo también voy a ser muy corta. Lo primero que bueno. Preséntate, que te conocemos todos. Soy María Pazo y soy la delegada de Atención Hospitalaria de Omega, Santiago, Galicia. Que el documental me ha encantado, ¿no? Y que, evidentemente, yo creo que todos nos hemos sentido identificados con algún trocito, con alguna declaración, con la mitad o con todo, ¿no? Pero me parece también muy importante, a raíz de lo que acabas de decir, ¿no? En el tema del cuidado y del autocuidado, ¿no? Que también tenemos que cambiar el lenguaje. No cogemos una baja. Nos da una baja un compañero porque nos ponemos enfermos, porque estamos enfermos y porque necesitamos descansar, ¿vale? Y a veces nos toca y a veces nos pasa. Poco porque creo que los médicos no nos cuidamos, ¿no? Y al final decimos eso. He necesitado coger una baja. No, no has necesitado coger una baja. Has enfermado, un compañero te ha diagnosticado y te ha dicho para, ¿vale? Y creo que es muy importante que nosotros mismos aquí y ahora también reconozcamos que todavía tenemos que cambiar nuestra percepción y nuestro lenguaje a la hora de expresar lo que nos está pasando. Muy bien puntualizado. Cuando quitemos la palabra libranza por descanso obligatorio y la palabra liberación por tiempo protegido para defender los derechos de nuestros compañeros, seré feliz. Por cierto, perdón, que respecto a eso, que también me encantó el matiz del cambio de trabajo, que he cambiado el cuidado de, y me he sentido también muy identificada, el cuidado, efectivamente, el cuidado de mis pacientes por el cuidado de mis compañeros. He cambiado una labor que creo que es muy importante, la que nosotros también hacemos y que creo que también tenemos que reivindicar, cuidando a nuestros compañeros. Médicos que cuidan de los médicos. Os dejamos ese eslogan a quien queráis, salvo porque llama enfermería. Nosotras vamos en serie. Yo soy Vero, soy del SIMPA y es un segundo. En el mismo sentido que dice María, de la toxicidad, de cómo percibimos esa toxicidad, me ha encantado la charla, ha estado chapó. Pero cuando tú confrontas una situación en la que no eres capaz de cambiar la situación porque eres una hormiguita y eso es un elefante, y decides que por tu bienestar emocional y físico o mental o como lo queramos llamar, no quieres seguir esa vía, yo creo que es asertivo que tú tomes la decisión de marcharte. No huyes. Es lo mismo que lo de me dan la baja o me cojo la baja, no. Yo no huyo porque decida que al confrontar un problema soy asertiva y decido que esa no es mi lucha. No puedo tirar esa pared a cabezazos. No sé si me explico. Y paso a Katy, que ya te digo, vamos en serie. Una puntualización. Cuando tenemos una situación amenazante, en este caso que es crónica, tenemos tres opciones, ¿vale? Enfrentar al oso, congelarnos, sumisión, o salir corriendo. ¿Cuál es la más adecuada? Depende del oso y de tus estrategias. Si el oso es más grande que tú, que no te vea, o sales corriendo. Si el oso es más chico que tú, pues lo enfrentas, ¿no? Porque a lo mejor es un oseno. Solos es un elefante, es un oso. Juntos, a lo mejor ya estamos más igualados, ¿vale? Entonces sí puede ser una elección correcta huir, ¿vale? Katy.
Hola. Y creo que es la última intervención. Sí. No, tú. Vale, Nada, perfecto. adelante. Bien, yo lo que os quería decir es que estoy completamente de acuerdo con que ni héroes ni villanos, lo que somos es profesionales altamente cualificados, no pagados como tal, ni respetados como tal, que llevamos perdiendo poder adquisitivo muchísimos años, perdiendo condiciones laborales muchísimos años, y esta situación no se puede prorrogar en el tiempo, porque la gente está tremendamente quemada y es momento de actuar. Yo sé que hay visiones para esto, hay gente que piensa que hay que ir despacito, que hay que ir poquito a poco, pero yo os digo que la gente en este momento está pidiendo acción y yo creo que el momento es propicio, es un momento propicio porque en este momento no hay tantos médicos como se necesitan y están generando un superávit de médicos en el que ya no vamos a tener esa oportunidad de negociar como podemos hasta ahora. Entonces, no es tan sencillo decir que vamos a ir poquito a poco, no es tan sencillo decir que podemos ir aplazando las cosas, yo creo que hay que actuar y bueno, sabéis perfectamente mi opinión en este sentido y yo tiraré por seguir haciéndolo de esa manera porque creo que la gente está pidiendo que seamos conscientes, que seamos claros con lo que podemos hacer, con lo que queremos hacer y que saquemos las cosas adelante. Solo quiero aclarar, Katy, que cuando digo que va a llevar tiempo no es porque no actuemos. Algunos llevamos actuando desde hace ya 15 años. Es decir, estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso, de hecho, colgué el bisturí para pasarme a este otro lado y actuar. Y yo os digo una cosa, me parece además excepcional la gente que se dedica al sindicalismo porque lleváis luchando muchísimos años. Nosotros que somos más jóvenes y controlamos un poquito, bueno, no mucho más, pero bueno, controlamos menos de la parte sindical y más de lo que sienten los compañeros en la calle, lo que vemos es que la gente está quemada y están quemados como están los bomberos cuando salen a la calle a reclamar y quemados como salen los profesores a reclamar. Y esta gente no está 20 años esperando a prepararse para una lucha en la calle. Salen y pelean. Entonces yo creo que tenemos que llegar a un punto de encuentro entre la preparación y la capacidad de lucha, entre la preparación y la fuerza colectiva para salir a la calle a reclamar unos derechos que ahora mismo nos hacen muchísima falta y que probablemente ahora sea el momento de llevarlo a cabo. Y yo solo quería dejar eso ahí porque me parece que si tardamos muchísimo se va a perder el impulso y se va a perder la oportunidad y vamos a acabar todos quemados. Y muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguien más que se haya quedado con la irrefrenable necesidad de participar? ¿El último? Sí. Venga. Sí, no, es que me deja el moderador, perfecto. Yo, encantado, muchas gracias. Yo soy Vidal y como soy asturiano tengo que hablar, no me queda otra. Oye, lo primero, felicitaros a todos, muchísimas gracias. Creo que todo lo que habéis dicho son verdades como puños, absolutas, y que tenían que ser dichas. Y voy a añadir una tercera categoría que no se ha comentado, pero que es lo que está por encima de todo esto, a las dos que explicó muy bien Xavier. Tengo mucha menos semántica, mucho menos semántica psicológica, sociológica y de conocimiento que vosotros, así que lo voy a decir a lo burro. Aquí faltan los maltratadores en este cuadro. Es decir, a mí el documental me ha dado muchísima pena. Es decir, compañeros absolutamente entristecidos, ensombrecidos y apagados en su ilusión y en su vocación por un sistema que se llama estructura, sistema, organización, que son seres humanos y muchas veces médicos. Tenemos ahora mismo el ejemplo más claro. Tenemos en la cúpula de toda la sanidad médicos que cuidan de otros médicos, que cuidan, vamos, cojonudamente de otros médicos. Entonces, claro, a veces echamos un poco en falta las soluciones y las soluciones pasan porque el sistema, tanto a nivel político, con esa equiparación del derecho a la salud de la gente por encima, con esa preponderancia por encima, muy por encima de cualquier derecho del médico, sea laboral, sea derecho a la salud, derecho a su conciliación. Todos esos derechos del médico están por debajo de cualquier otro derecho. ¿Por qué? Porque el derecho de la población general, del votante, a la salud, es superior. ¿Hay que ponerlo por debajo? No, lo que hay que hacer es ponerlo cada uno en su sitio. Y eso es lo que a nivel político es una guerra que quien desarrolla, el que llegue ahí, pierda toda esperanza, sea médico, sea lo que sea. Ya está en una trampa mortal. Bueno, pues habrá que hacerlo desde abajo. Ítem, en la gestión, ¿quién tenemos, compañeros? ¿Quiénes son los peores con nosotros? Los de la misma madera. Porque ellos van arriba de la carreta y tú vas tirando de la carreta y dicen, venga, hombre, otra guardita más, otro esfuerzo más, venga, que vamos los dos y llegamos juntos a la meta. No te jode, tú vas encima de la carreta. Aquí los que tiramos somos otros.
pero si yo soy compañero tuyo, fuimos juntos a la facultad, me dijo a mí uno. Le dije yo, sí, pero tú te sentabas en primera fila y sabíamos todo lo que hacías, los demás no. Cada uno tiene ya su visión, porque esto está lleno de paranoicos, de narcisistas patológicos, de gente con unos trastornos que, bueno, lo sabrás tú mucho mejor que todos nosotros, que evidentemente huyen, pero no por razones buenas, como podemos oír otros, no por ayudar a los compañeros, porque tienen que huir de lo que no les gusta y buscan esa solución. Con todo este amalgama, y esto que os he contado es el panorama negro, que no ha salido en el documental, pero que subyace, que es lo que hace que luego la gente buena, trabajadora, honesta, esté quemada, porque eso, están sirviendo a esos amos, no al servicio público, al servilismo de cierto sistema y de ciertos intereses oscuros, es lo que destruye todo esto. Y claro, decís, ¿y la solución dónde está? Aquí, en esta sala. Y aquí sí hay héroes. Y sí somos héroes, pero quizás no todos. Pero sí los que hoy hemos estado aquí juntos hablando de todo esto. Que a unos por indiferencia, otros por indefensión aprendida, otros porque están cómodos, otros porque ni saben de qué va esto y les has enseñado siempre que esto es así, no son capaces de pensar cómo se soluciona esto. Y esto se soluciona de una manera que lo ha dicho muy bien Katy. No con un cambio gradual de las estructuras de no sé qué, no, con una revolución. Y esto solo se cambia no con una evolución, sino con una revolución. Y los que estamos aquí, que estamos concienciados, o cogemos la bandera de la revolución y salimos por ahí como las teas, como en las películas antiguas, a quemar al monstruo, o esto no cambia, coño, a ver si nos entendemos. Vale, así que ala, vamos a coger, bueno, primero cenamos, luego cogemos las teas y vamos a quemar al monstruo. Gracias a todos. Vamos a cenar.